Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros sobre un aparato bastante extraño, un aparato que fue creado en la antigua Unión Soviética y que tendría como finalidad fotografiar el aura del ser humano. ¿Es posible que exista una electricidad remanente en todo ser vivo? Vamos a ir viendo poco a poco cómo las pruebas nos hablan de una especie de electricidad o electromagnetismo que está en todo ser vivo. Este aparato, como os estaba contando, fue llamado la cámara Kirlian y tendría como función poder fotografiar esa energía. Esta historia comenzó en 1938. El matrimonio de científicos Kirlian, que concretamente el hombre se llamaba Semyon Davidovich Kirlian y su mujer Valentina Kirlian, estaban trabajando en unos laboratorios del hospital Alma-Ata en la antigua Unión Soviética. Sus estudios eran muy diversos, pero principalmente estaban estudiando los efectos del campo electromagnético, los efectos de la conductividad y también, sobre todo, los efectos del alto voltaje. Pero uno de sus experimentos salió mal, llegando a explotar y llegando también a hacerle bastante daño al señor Davidovich. Pudieron ver cómo alrededor de su brazo la energía del alto voltaje del experimento estuvo por unos segundos en el brazo de este señor. Este incidente, que no trascendió como un daño para el señor, pero sí que le hizo pensar sobre algunos efectos que posteriormente le servirían para realizar una tesis bastante importante. Al parecer, con ese fallo lo que habían descubierto el matrimonio Kirlian era la existencia de una energía electromagnética remanente del ser humano, ya que gracias a ese fallido experimento la electricidad había dibujado el contorno de otra electricidad que se tenía. Ellos lo llamaron la huella electromagnética. A partir de ahí empezaron a, de alguna forma, ir por todo el mundo, dando conferencias y desarrollando una serie de teorías respecto a la existencia de la huella electromagnética de los seres vivos. Y lo que hizo el gobierno soviético fue enseguida financiarles un trepidante proyecto, si lo podemos llamar así. La financiación consistía en crear un objeto, un aparato capaz de fotografiar esa supuesta energía remanente que tienen todos los seres humanos. Y así pudieron construir la cámara Kirlian. Esta cámara funcionaba de la siguiente manera. Al sujeto se le inducía alto voltaje y ese contorno que se dibujaba en el sujeto quedaba impregnado en un papel de celulosa que estaba en la máquina. Era un método complejo, pero a la vez podríamos decir que también era sencillo para su fabricación. Y esto les llevó a su perdición, porque esta ciencia para la época, que pasó a ser una pseudociencia, tuvo un gran problema. Era muy fácil de falsificar las fotografías de la supuesta aura que estaban realizando, y por ello muchas personas se aprovecharon de esto e se aprovecharon básicamente de la ignorancia de las personas, sacándole el dinero a estas personas que querían una fotografía de su aura. Llegados a ese punto, las teorías del matrimonio Kirlian cayeron apartadas por el mero hecho de que existía fraude entre ellas. Pero claro, hubo alguien que le dedicó una segunda oportunidad con el paso del tiempo a las teorías de la fotografía kirliana, y particularmente fue la prestigiosa doctora Thelma Moss. Esta doctora realizó una serie de experimentos que fueron muy bien documentados y que sin ninguna duda alimenta
la teoría de la existencia de el aura. Lo que hizo la señorita Thelma Moss fue basarse en la fotografía kirliana, y para ello cogió a 100 ratones. 50 de estos ratones eran totalmente sanos y los otros 50 tenían células cancerígenas inyectadas en su cola. Cuando realizó la fotografía kirliana, lo que encontró fue asombroso. Los 50 ratones sanos tenían un aura, una energía dibujada en esas fotografías que eran comunes, con colores bastante pálidos, y sin embargo los otros 50 ratones con células cancerígenas tenían un color más cálido y un aura diferente a la de los sanos. Las conclusiones que tomó la señorita Thelma Moss de este experimento fueron las siguientes. Existe una energía común en los seres humanos que puede ser dibujada mediante la técnica kirliana y que ésta está relacionada con el organismo. Si el organismo tiene una dolencia, tiene cáncer como en este caso, o algo que está minando su esencia, se ve reflejada en esa electricidad que poseen los cuerpos. Este fue su primer experimento. Luego realizó 2 más. El segundo fue coger una semilla, unas cuantas semillas, realizar la fotografía kirliana y luego volverla a realizar cuando estaban germinando. ¿Qué es lo que obtuvo? En la semilla obtuvo una electricidad común, bastante pálida y que podríamos decir igual a la de otras semillas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estaban germinando con esa fotografía? Pudo ver un color diferente, algo más cálido, como en el caso de los ratones, algo que se estaba desarrollando. Es posible que la chispa de la vida, ese mecanismo que se produce en el embrión del vientre materno, sea una especie de electricidad que de alguna forma se desarrolle con el paso del tiempo. Pero estos 2 experimentos no fueron los únicos. Hizo un tercer experimento que, a partir de ese experimento, llegó a unas conclusiones que fueron realmente sorprendentes, porque ya estaríamos entrando a términos muy oscuros de la ciencia. Cogió una planta, le realizó una fotografía kirliana, comprobó el contorno de la electricidad o el aura que salió en esa fotografía y luego cortó un trozo del tallo de la planta. Lo que hizo después fue realizar la fotografía kirliana nuevamente y lo que apareció en esa fotografía fue el contorno del trozo que le había cortado. Entonces, si cortas un trozo y aparece el contorno cuando no debería aparecer, ¿qué es lo que estamos fotografiando? ¿Qué conductividad tiene esa misteriosa electricidad? Al parecer, el aura o esa electricidad se queda remanente en nuestro organismo o en el organismo de algún ser vivo. Si éste pierde un miembro, esa energía fantasmal se queda otra vez formando su silueta. Y esto nos podría explicar varios fenómenos parapsicológicos que de alguna forma son recogidos año tras año en nuestro mundo. Por ejemplo, los espíritus, los fantasmas, apariciones marianas, los fuegos fatuos y también los orbes. Sabemos muchos que los orbes son causa de esas pequeñas bolitas, son causa de la refracción del flash de la cámara. Pero ¿qué pasa con esos orbes que son grabados en vídeo con cámaras sin flash, que tienen colores muy diversos y que se mueven con movimientos que podríamos decir inteligentes? Como sabréis, esto es un gran misterio, la existencia del aura. Desde la antigüedad, esta energía ha tenido también muchos otros nombres. Algunos la han llamado el prana, el maná, el ki, también se le conoce como kundalini. Tiene muchos nombres que nos hacen alusión a lo mismo, y los antiguos lo sabían. Nos hablan de esa electricidad como esencia del ser vivo.
Pero hay alguien que también teorizó una teoría parecida y que también apunta a lo que no está vivo, a lo inorgánico. Nos dice que existiría una energía llamada la energía orgónica y que estaría presente en lo vivo y en lo inerte, en todas las cosas, en la materia. Este señor se llamaba Wilhelm Reich y de alguna forma popularizó el término de la energía orgónica. Esta energía también tendría otra particularidad. Podría ser negativa y positiva. Algunos de vosotros conoceréis relatos de personas que sienten como un lugar está cargado con energía negativa y que les produce un sentimiento de ahogo o entre muchas otras cosas. Al igual pasa con lugares positivos, que se nota una cierta alegría en el ambiente. Esta sería la energía orgónica. Pero el señor Wilhelm Reich va un poquito más allá. Llegó a crear una especie de piedra que serviría para ordenar esa energía electromagnética, esa aura, ese maná que está presente en todas las cosas. Llegó a crear la orgonita, un cúmulo de metales y minerales, entre muchos otros componentes, que ordenaría y atraería toda la electricidad estática del ambiente. La orgonita estaría compuesta por resina catalizada, cobre, virutas de hierro y una base de cuarzo. Esta se ha utilizado muchísimo para, de alguna forma, purificar habitaciones o lugares insanos. Pero sobre todo hay un estudio que me ha llamado muchísimo la atención y que desconocía, del cual nos dice la Universidad Politécnica de Madrid cómo han utilizado orgonita para despejar el cielo de chemtrails, como suena, algo bastante extravagante que ni siquiera había escuchado. Al parecer, el empleo de orgonita para disipar los chemtrails funciona. Utilizan unos grandes cañones de orgonita que, según he podido leer, porque es bastante complicado los efectos que realizan, estaría ordenando la atmósfera ionizada, volviéndola aionizada, términos opuestos. Estaría de alguna forma disipando los chemtrails. Si tenéis información sobre esto, me gustaría que me lo enviarais al correo, porque me parece algo bastante inquietante y a su vez importante. Si llegamos a una conclusión, es posible que exista una energía remanente en nosotros y en todo ser vivo. También hay que decir que la ciencia, la postura oficial, sí que admite una electricidad y un electromagnetismo que tienen todos los seres vivos, y eso está admitido. Lo que pasa es que muchas veces la ciencia no le da más importancia a investigar sobre estos fenómenos, porque el oscurantismo hace mucho daño a la forma de ocultar este tipo de energías, informaciones y demás. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro, La llamada de Cthulhu, un nombre que el autor quiso que fuera impronunciable. El autor es H.P. Lovecraft, y este libro nos hablaría de una novela ficticia de la cual el protagonista estaría investigando unos extraños sueños producidos en bastantes personas y un culto religioso extraño que estarían de alguna forma reverenciando a una entidad oculta bajo el agua, una entidad que los dioses arquitectos encerraron en una caverna en el más profundo abismo. Esta entidad sería de origen extraterrestre. Esta entidad tendría rasgos de cefalópodo, parecería un pulpo, y tendría habilidades tales como ser interdimensional, poder viajar en el tiempo, pero gracias a estos dioses arquitectos estaría encerrada. ¿Por qué os recomiendo este libro?
Este libro sería un paralelismo con la situación que el ser humano vive hoy en día. Parece ser que hay algo que nos impone sufrimiento, dolor, estrés, que nos impone trabajo para sobrevivir cuando no debería ser así, y que de alguna forma está intentando inculcar el sufrimiento al ser humano. Es decir, estaríamos hablando de la teoría de las entidades que se alimentan de nuestras iniquidades, una teoría que está vigente en el mundo del misterio. Y nada, he de decir, antes de acabar, que el libro lo tenéis para descargar en el enlace de este videoprograma. Podéis meterlo en un ebook como el que tengo yo aquí, o podéis sencillamente con un programa llamado Calibre, que también podéis descargarlo, visualizarlo en el ordenador. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.